ourselves. Yo soy lo que Dios dice que soy y punto. Y el creador del universo me llamó su amigo y su hermano y punto. When we have those doubts in our mind, we have to remind ourselves, I am what God says I am. And the universe of the... Boom. Bueno, sin duda alguna, vamos a llenarnos de poder. Vamos a continuar. Vamos a continuar en este camino hacia la eternidad, sin duda alguna. Y en esta oportunidad la palabra nos dice que hay 3 clases de personas, ¿verdad? Vamos a pegar el ojo, vamos a hacer énfasis en 3 preguntas, en 3 objetivos que tenemos hoy. El hombre natural, el hombre espiritual y cómo se llega a ser hombre o mujer espiritual. Porque normalmente nosotros conocemos pues la religión y o la religión o realmente una relación personal. Ese es nuestro objetivo hoy. O una religión o una relación personal. Ese va a ser nuestro objetivo hoy. O una religión o una relación personal. Y el nombre del video es así. Vamos en el camino que dan ganas, porque esto no es algo que sucede de un día para otro, al menos que uno se someta con todo su corazón a Jesucristo, al menos que esté al borde de la vida y la muerte, que se intente quitarle la vida, al menos que caiga en prisión, al menos que le pase algo radical que lo haga transformar, cambiar de camino. Ese es el arrepentimiento, cambiar de dirección. Iba para este camino, pero ahora me desvío. Al menos que una persona pase por una situación realmente fuerte en la vida, la otra opción es esta. Poco a poco uno va descubriendo los misterios de la vida, quiénes somos, qué hacemos aquí y para dónde vamos. Porque hay tanta confusión psicológica en el planeta. ¿Es realmente este mundo tan loco como está? ¿Ha sido así? ¿O fue que a nosotros no nos dieron la información necesaria que necesitamos desde que nacimos, desde que tuvimos uso de conciencia y que caímos en cuenta en todo este misterio? Porque igual, conociendo al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, no deja de ser un misterio. Pero ¿por qué aparentemente hay personas que tienen más cercanía con Dios, o aparentemente hay personas que son favoritos de Dios? Me ha llegado esa pregunta a mis oídos, de que no, pero que Dios tiene favoritos. Y la pregunta o la respuesta que automáticamente sale, o que podemos responder y que el Espíritu Santo nos ayuda a responder, es la siguiente: ¿es Dios el que tiene favoritos en este sistema que llamamos vida, o son personas como tú y como yo? El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Génesis, la creación, esta era contemporánea en que nos encontramos del año 0 al 2019. ¿Ha sido Dios que escogió personas así, o fueron personas como tú y como yo nuevamente, que prefirieron a Dios, que se decidieron entregar a Dios y que pusieron a Dios como su favorito, como su preferido, como su superhéroe? Esta es una respuesta que a nosotros, cuando la procesamos espiritualmente, nos marca, nos impacta y automáticamente saca ese espíritu que dice la palabra de poder, de amor y de dominio propio que nosotros tenemos para desplazarnos en este sistema que llamamos vida, pero ya no viendo con los ojos espirituales, no viendo con los ojos físicos, sino con los espirituales. Ya sabemos que las peleas, los conflictos, las parejas, las personas chismosas, todo esto no son lo que nosotros vemos, sino que es lo que dice la palabra. Es el espíritu o la influencia demoníaca, como dice 2 de Corintios 4:4, que es realmente la que mueve este planeta. Y obviamente, si creemos en 2 fuerzas, si creemos en el Dios Todopoderoso y lo que dice la Biblia, que en este momento se encuentra la humanidad cubierto con la protección de Dios, pero a la orden de la influencia demoníaca, que esa es la que tiene la Primera y la Segunda Guerra Mundial,
en los registros históricos. Y la tercera guerra mundial, como ya se anunció en el 2018 entre Norcorea y Estados Unidos, y como lo anunciaron los apóstoles en el libro de Mateo, el mismo Señor Jesucristo. Para discernir mejor, para tener más entendimiento de todo lo que es el sistema educativo espiritual que Dios le ofrece a la humanidad, desde la creación hasta el Apocalipsis, vamos a ver qué nos ofrece la Biblia para nosotros tener acceso a esas ventanas espirituales o a esos accesos hacia el futuro que yo le llamo sin duda alguna, que tenemos nosotros cuando de verdad nos entregamos al Señor Jesucristo, porque si creemos en Dios, y la palabra dice que fuimos criados a imagen y semejanza. Primera de Corintios 2:16 dice que tenemos la mente de Jesucristo. O sea, ¿qué más necesitamos entonces realmente para sumergirnos? Para tener más conocimiento, sin duda alguna, como dice el libro de Isaías, de lo que nos espera o de lo que nos está esperando después de esta vida. Vamos a ver lo que dice la palabra. Primera de Corintios capítulo 2 versos 14. Pero el hombre natural, Primera de Corintios capítulo 2 versos 14. Pero el hombre natural, ahorita vamos a definir cómo categoriza la Biblia al hombre natural. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí hay que tener mucho cuidado con esto, porque se presta para herejías y se presta para malentendidos. Recordemos que el primer mandamiento es: amarás a tu Dios por encima de todas las cosas, con todo tu corazón, tu alma y tu mente. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de Dios. Entonces, hay una división fundamental que la Biblia nos las plantea de la siguiente forma. Las escrituras dividen por lo general a todos los seres humanos en dos clases. Escúchame bien y sigámoslos con mucho cuidado para que penetre nuestra alma y para que comencemos a comprender lo que aparentemente es un misterio, pero de acuerdo a la Biblia no es ningún misterio, sino que solamente tenemos que adentrarnos, abrir, mover esa cortina, abrir y ver más allá de nuestros ojos espirituales y sin duda alguna meternos en la película que la Biblia nos ofrece a nosotros. Dice la palabra de Dios: el hombre natural que no es espiritual es la persona no regenerada. Recordemos que la regeneración es el proceso de metamorfosis, que así como la mariposa pasa por él, nosotros también pasamos por ese proceso cuando nacemos de nuevo, comenzamos a tener intimidad con nuestro Creador, tengo oración, tengo ayuno, tengo entrega, comienzo a tener disciplina en mi cuerpo. En otras palabras, comienzo tú, a tomar el control de mi vida. Ya no hago lo que la mayoría hace o lo que yo hacía antes. Ya no me dejo llevar por el mundo, por las películas, por Hollywood, por la borrachera, por el cigarro de marihuana. No, ahora el placer más grande para mí es conocer a mi Creador y entender realmente este misterio, porque no deja de ser misterio de la vida. Entonces, abrir nuestro entendimiento no físico, no intelectual, sino espiritual, para poder tener acceso a lo que realmente a nosotros nos importa. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Para dónde vamos? ¿Qué nos está esperando después de esta vida? El libro de Isaías es un libro maravilloso. Nos habla de lo que vamos a hacer y no vamos a hacer después de esta vida. El cuerpo que vamos a tener. ¿Cómo va a ser realmente nuestra presencia? ¿Un cuerpo transparente como un fantasma? ¿O cómo va a ser ese cuerpo glorificado? El libro de Isaías es un libro maravilloso, pero hay que leerlo, ¿me entiendes? No solamente versiculitos, no, meterse, dedicarle un tiempo. Ese es el ser espiritual. Cuando nacemos de nuevo ya no quiero ver todas las películas y gastar todo el tiempo que gastaba en las novelas y en tantas tonterías. Ahora quiero conectarme con mi Creador y entender realmente este misterio.
Esa es la diferencia principal que la Biblia nos muestra entre el hombre natural y el hombre espiritual. Veamos qué sigue. Vamos a repetirlo de nuevo porque es muy maravilloso. El hombre natural, o que no es espiritual, es la persona no regenerada, o sea, gobernada por los simples instintos naturales. Por esto pasamos todos sin duda alguna, en algún momento de nuestra vida. Es la persona no regenerada, o sea, gobernada por los simples instintos naturales. Segunda de Pedro 2:12 lo explica mejor. Esa clase de persona no tiene al Espíritu Santo. Un ejemplo de esto, claramente siempre lo digo y siempre lo voy a repetir, yo mismo. Decía creer en Dios, pero hacía todo lo que yo creía y lo que me venía en gana, o lo que a mí me parecía que estaba bien, porque era un Dios que yo tenía fabricado. A mí nunca me hablaron de Jesucristo, del Espíritu Santo, de Jerusalén, de todo el panorama espiritual que se esconde en este lugar geográfico llamado Jerusalén, o la niña de los ojos para el Señor Jesucristo. Ok, esa clase de persona no tiene al Espíritu Santo. Obviamente, cuando vivimos por ideología humanística, es muy difícil que lo tengamos, porque ¿qué puede ser de bueno si nosotros realmente no tenemos muchas cosas buenas? Al menos que al momento que entra nuestro Dios, imaginemos esto, me llega a la mente y te invito a ver el libro de Juan para que entiendas esto, lo que realmente quiero decir. El mismo Señor Jesucristo, cuando uno de los que iban pasando le dijo, Maestro bueno, el mismo Señor Jesucristo le dijo, ¿por qué me decís bueno si bueno solo hay uno, nuestro Dios? Imagínate qué tremendo y qué declaración hizo el Señor Jesucristo. Tal vez tiene que ver esto con la declaración que Él hizo antes de morir en la cruz, físicamente. O sea, es un misterio, ¿me entiendes? Que uno comienza a descubrir, a procesar, a discernir. Y es maravilloso porque realmente nos damos de cuenta de la necesidad que tenemos de conectarnos con esta fuente maravillosa que es la que nos provee la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Qué maravilloso la palabra de Dios. Entonces dice, esa clase de persona no tiene al Espíritu Santo, está bajo el dominio de Satanás y es esclava de los deseos de la carne. Está bajo el poder de Satanás y es esclava de los deseos de la carne. Pertenece al mundo, simpatiza con él, rechaza los caminos rectos del Espíritu. Las personas que no es espiritual no pueden entender a Dios ni sus métodos, sino que en su lugar confía en el razonamiento o en las emociones humanas. Nos damos de cuenta rápidamente que es sencillo, el hombre natural o el espiritual. En este breve resumen que podemos tener, nos damos de cuenta que pertenece al mundo, simpatiza con él y rechaza los caminos rectos del Espíritu. El que no es espiritual no puede entender. Me llama la atención esto de que no puede entender, porque es lo que a nosotros nos pasa. Cuando comenzamos a leer la Biblia, si no hemos nacido de nuevo, por ejemplo, en mi caso, 3 años atrás aproximadamente, vengo de la religión católica, comienzo a leer la Biblia, mi mamá nunca me habló de Jesucristo, del Espíritu Santo, nunca me dijo realmente por qué realmente de acuerdo a la Biblia nosotros estamos aquí. Y muchas personas le hacemos esa pregunta y no la saben. Mamá, ¿por qué crees en Dios? Mamá, tío, abuelo, abuelita, ¿por qué crees en Dios? Y no lo saben realmente responder. Y obviamente pues no podemos juzgar. Pero la palabra lo dice así, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que crea en su nombre, en la crucifixión, la cruz del madero lo cambió todo. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios santo y verdadero, y a Jesucristo,
al ser que tú has enviado. Yo cuando escuché estas cosas, 3 años atrás, antes de bautizarme en el Espíritu y arrepentirme, chocaban con mi mente. Obviamente es lo que pasa, choca con nuestra mente física, con nuestro intelecto, con nuestro razonamiento que traemos atropellado, chocado, maltratado. No sé en qué creer, tantas religiones, ¿verdad? Y hasta ahí, hasta aquí vamos a dejar el punto en el día de hoy sobre el hombre natural. Ahora vamos a ver qué dice sobre el hombre espiritual. Sin duda alguna el hombre espiritual es el que nace de nuevo cuando nos arrepentimos para perdón y rendición de pecados, somos bautizados en el nombre de Jesucristo y comenzamos a andar por la vida, dice la palabra, con los ojos puestos en la eternidad, pero caminando aquí hacia la meta del supremo llamamiento, que es en Cristo Jesús. El hombre espiritual es la persona regenerada. Es la persona regenerada. Vean bien, no perfecta. Es la persona regenerada. Es decir, la que tiene al Espíritu Santo. Recordemos que los frutos del Espíritu Santo los vemos en Gálatas capítulo 5, verso 22. Es una serie de elementos maravillosos que necesita este planeta y que nosotros como creyentes en Jesucristo necesitamos compartirlo, porque recordemos que somos la sal del mundo y así como un pedazo de carne y está crudo y para que se pueda mantener se le coloca sal para que no se descomponga. Esto es este planeta. Imagínate este planeta, estamos a punto de una tercera guerra mundial con todos los millones de Biblias que hay en el mundo. ¿Te has preguntado cómo sería este planeta, este mundo, sin la Biblia? Sin personas que representen a Dios realmente aquí y que continúen haciendo ese esfuerzo por decirle no a lo que la mayoría le dicen que sí. Fuera un desastre, sin duda alguna. Yo creo que ya no fuéramos acabados. Ya fuera visto otra Sodoma y Gomorra en este planeta. Entonces veamos lo que dice la palabra. El hombre espiritual es la persona regenerada, es decir, la que tiene al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da unos frutos, los acabamos de mencionar. Gálatas capítulo 5, verso 22. Es un rompecabezas, el rompecabezas de la vida que vamos armando a medida, a través que vamos leyendo la palabra de Dios poco a poco, sin atorarnos, sin apurarnos y sin volvernos locos. Porque ahí es donde vienen las herejías, las confusiones. Entonces, es decir, es la persona regenerada, es decir, la que tiene al Espíritu Santo. Esa persona, a diferencia del hombre natural, que ya terminamos de mencionar y describir, esa persona piensa en lo espiritual, conoce los pensamientos de Dios. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo podemos conocer los pensamientos de Dios? Primera de Corintios 2:16. ¿Quién de vosotros conoció la mente y los pensamientos del Señor? Mas nosotros tenemos la mente de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 2:16. Este es nuestro alimento, sin duda alguna. Entonces, esa persona piensa en lo espiritual, conoce los pensamientos de Dios y vive por el Espíritu de Dios. Tal persona cree en Jesucristo, se esfuerza por seguir la dirección del Espíritu que vive en ella y resiste los deseos sensuales y el demonio del pecado y el dominio del pecado. Vamos a repetirlo nuevamente. Esa persona, el espiritual, piensa en lo espiritual, conoce los pensamientos de Dios y vive por el Espíritu de Dios. Tal persona cree en Jesucristo, se esfuerza por seguir la dirección del Espíritu que vive en ella y resiste los deseos sensuales y el dominio del pecado. Me llega a la mente el versículo de Job, el libro de Job capítulo 33, versos 4.
El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Qué es el soplo? Recordemos que esto fue lo que hizo el Señor, nuestro Dios, al principio. Hizo Dios al hombre del barro y sopló en él aliento de vida. Ahora bien, ya que hablamos del hombre natural y del hombre espiritual y describimos un poco cada uno de ellos, la pregunta que viene a colisión sin duda alguna es: ¿cómo llegar a ser un hombre o mujer espiritual? Muy importante, ¿no? Al aceptar por fe la salvación provista por medio de Cristo, la persona se regenera. El Espíritu Santo le imparte la nueva naturaleza por la infusión de vida divina. Segunda de Pedro lo explica mejor. Esa persona nace de nuevo, se renueva, es una nueva criatura que recibe la justicia de Dios mediante la fe en Cristo. Vamos a repetirlo porque esto es maravilloso. Esto es lo que este mundo necesita y esto es lo que tú y yo necesitamos salir a infundirle a la gente. Recordemos que el Señor lo dijo de esta manera: las obras que yo hago, todos los que en mí creen las harán, y aún mucho más grande. Esta es la película de la vida en que tú y yo nos decidimos meter. Por lo tanto, debemos apasionarnos un poco más cada día, porque ¿qué más puede ser interesante que conocer a nuestro Creador? Ok, al aceptar por fe la salvación provista por medio de Cristo, la persona se regenera. El Espíritu Santo le imparte, vean que no es algo de nosotros, el Espíritu Santo le imparte. Y para quien nos lo imparta tenemos que pedirlo. Pedí y se te dará, toca y se te abrirá. Pídeme y te mostraré aún cosas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Es una misión que tenemos nosotros, es una misión sin duda alguna. Al aceptar por fe la salvación provista por medio de Cristo, la persona se regenera. El Espíritu Santo le imparte la nueva naturaleza por la infusión de vida divina. Esa persona nace de nuevo. Es lo que se hace simbólicamente cuando nos bautizamos y nacemos de las aguas. O somos bautizados en el nombre de Jesucristo, pues. Esa persona nace de nuevo, se renueva, es nueva criatura que recibe la justicia de Dios por medio o mediante la fe en Cristo. Esto es maravilloso. Esto es sin duda alguna lo que nosotros necesitamos para conectarnos, para dejar de andar por la vida sin sentido, que me siento bien un día y que me siento mal al otro. No, cuando vienen esos pensamientos se le dice simplemente: yo soy lo que Dios dice que soy y punto. Cuando venga la duda, cuando venga todas esas locuras que el enemigo le pone a uno en la mente, en el nombre de Jesucristo, diablo, te vas. Fuera de aquí, que aquí tú no tienes arte ni parte. El creador de todo esto, del universo y de todo lo que yo puedo percibir, me llamó su amigo y me llamó su hermano. Y punto. Ahí nos quedamos firmes y ahí nos quedamos parados, porque es lo que dice la palabra. Manteneos firmes, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Lo mismo que pasó en la tentación del desierto. El Señor Jesucristo y el mismo diablo en persona, dice la palabra. El Señor Jesucristo lo refutó con la pura palabra. Nos vemos luego en un próximo mensaje. Que el Señor Jesucristo te cuide, te proteja y que te dé fuerza espiritual. Que nos continúe fortaleciendo espiritualmente. Mi vida y lo que me queda es para darte la entera, para cantar de tus bendiciones. Todos mis miedos y mis problemas los dejo a un lado, nada me frena. Contigo voy a cruzar
alcanzar la meta.